esa paz que yo siento en mi alma, es porque yo sigo a aquel que es fiel. Esa paz que yo siento en mi alma, no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento
Te alabaremos, Señor. Te alabaremos con todo nuestro ser, Señor, por la grande misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Siempre hablaremos de ti, Señor, porque te amamos, Señor, y confiamos en ti, Señor, por lo que tú hiciste a un precio tan grande en la cruz, Señor. Bendito seas, Jesús, bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, en mí tú te fijaste, pero
Señor. Tu presencia es tremendamente hermosa. Nos trae gozo y alegría, Señor. Para nosotros es vida para nuestra alma, Señor. Te bendecimos, Señor. Queremos siempre estar contigo, Señor. Y amarte a ti, Señor. No volteando nuestra mirada a lo que dejamos atrás, Señor. Porque solo era pecado, Señor. Amarte solo a ti, Jesús. Solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
Muchísimas gracias, Señor, por este amor tan grande, Señor, que nos has dado, Señor, y que ha conquistado nuestro corazón de tal manera que no queremos volver a ver atrás, Señor. Ese amor tan especial, Señor, por el cual no queremos volver atrás, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida y expresarles que me da mucho, pero mucho gusto el saludarles a través de este medio. Doy gracias a Dios que les ha guardado a ustedes y a sus seres queridos, pero también doy gracias a cada uno de ustedes, los que están aquí, los que han estado viendo estas enseñanzas a través del YouTube, en La Voz en el Desierto, por ese valor que le han dado a la palabra, por ese interés que tienen por la palabra de Dios. Y el día de hoy yo quiero dar inicio a una serie de enseñanzas que van a estar hablando del amor de Dios, del amor de Cristo, ese amor que en su inmensidad, como dice el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento, va más allá de todo entendimiento humano, y es por ello que les invito a leer lo que Pablo escribió a los cristianos de Éfeso en esa epístola que dirigió a ellos en el capítulo 3, en el verso 14 hasta el verso 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y he titulado esta primera enseñanza: ¿por qué todo cristiano debe conocer cada día más el amor de Dios? Que Dios ama a su creación. Saben que Dios ama al ser humano. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. El apóstol Juan nos dice en su primera carta: el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios ama porque es parte de su sustancia, es parte de su naturaleza. ¿Cuán grande es este amor de Dios? Bueno, el Señor Jesús mismo nos dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a la humanidad. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? O sea, de tal manera. O sea, no hay forma como medir este amor de Dios por su creación, por la humanidad. Y cuando el Señor mismo nos dice porque de tal manera, también lo podemos traducir porque tanto amó Dios al mundo, que no dudó, dice una versión de la Biblia, que no dudó en entregar a su Hijo. Y bueno, yo creo que aunque hay muchísimas manifestaciones del amor de Dios para cada persona en particular,
Estoy seguro que la manifestación más grande de su amor fue cuando Él envió a su Hijo amado Jesús, en quien Él se complacía y se sigue complaciendo ¿a qué? A morir como un ser humano, como ustedes y como yo, a morir en nuestro lugar. ¿Para qué? Pues para que pudiésemos ser salvos de la ira de Dios, pudiésemos ser salvos de la condenación eterna, porque Él murió en nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir. Él pagó la deuda. Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios por haber violado una y otra vez su santa ley. Yo creo que desde niños, muchos hemos sido expuestos a esta verdad de que Dios nos ama. De hecho, uno de los cantos favoritos de los niños es aquel que dice: Dios me ama, Dios me ama, yo lo sé, pues la Biblia dice así. O Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así. Pero amados y amadas, qué triste es que, ese conocimiento que tienen los niños del amor de Dios, en la medida que ellos van creciendo y van siendo atraídos por el mundo y van siendo gobernados ya en su adolescencia por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, y empiezan a vivir en el pecado, en la práctica del pecado, esta verdad, esta realidad de que Dios los ama, de la cual estos niños estaban seguros, empieza a opacarse, empieza a ocultarse de sus mentes, como cuando la luna oculta al sol visto desde la tierra cuando sucede un eclipse solar. Sin embargo, cuando Dios viene a confrontar a este adulto joven probablemente, o a este adulto que de niño estaba seguro del amor de Dios, convencido del amor de Dios por él, cuando Dios viene a confrontarle de su vida de maldad y de pecado, y el Espíritu Santo le guía al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para ser salvos, esa persona nuevamente vuelve a tener esa claridad. Es como si eso que estaba ahí oculto, como cuando la luna oculta al sol, ¿verdad? El amor de Dios por él. De repente, ¿verdad? Esa oscuridad desaparece y el sol brilla como el sol de mediodía. Y el amor de Dios por él o por ella brilla delante de sus ojos como el sol de mediodía. Ahora que son sus hijos y sus hijas. Pero realmente, ¿cuánto conoce cada cristiano de este inmenso amor de Cristo? ¿Cuánto conoce cada cristiano de este inmenso amor de Cristo? Yo creo que unos más que otros, en la medida que no solo están conscientes de que Cristo los ama, sino también en la medida que experimentan cada día de diferentes maneras ese amor. Sin embargo, aunque algunos cristianos aventajen a otros, o hayan experimentado el amor de Cristo más que otros, o más bien estén más conscientes del amor de Cristo por ellos más que otros, yo creo que aún en el cielo vamos a seguir conociendo este maravilloso amor, este incomparable amor, este inmesurable amor de Dios, de Cristo, por cada uno de sus hijos y de sus hijas. Es por ello que deseo que todos los que están aquí y los que están viendo este video estén no solo conscientes de que Dios les ama, porque Dios es amor, pero que estén conscientes de la necesidad
de conocer cada día más, de conocer cada día más de ese amor. Yo quiero referirme hoy a todos, porque Dios ama al mundo. Aunque usted, querida persona, no se haya convertido a Dios y no le ame, Dios sí le ama a usted. Sin embargo, yo quiero centrar esta enseñanza de alguna manera en cristianos. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos esta carta, vemos cómo desde el capítulo 1, verso 1, esta carta que fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por Pablo, fue escrita a cristianos. Fue escrita a los cristianos de la ciudad de Éfeso. Y es así como leemos en el capítulo 1 de esta carta o epístola, en el verso 1 y 2, donde el apóstol se refiere a quienes va dirigida esta carta como santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y luego les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Pablo, además de referirse a ellos como santos y fieles, afirma que Dios es el Padre de ellos, como también es el Padre de él. Vemos también en el capítulo 2 de esta misma carta o epístola de Pablo a los Efesios que ellos, siendo gentiles, habían sido rescatados de la muerte espiritual en que estaban debido a su maldad, debido a sus pecados contra Dios y su prójimo. Y es así como en el capítulo número 2 podemos ver ahí desde el verso 1 en adelante: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es parte de la manifestación del amor de Dios. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice el apóstol Pablo a estos gentiles que ahora son cristianos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Además, en la carta a los Efesios, o en esta carta, Pablo menciona en 2 ocasiones una oración por la iglesia. Y en esta segunda oración que encontramos aquí, en el capítulo 3, vemos cómo él pide que aumente el conocimiento del amor de Dios en los creyentes. El conocimiento del amor de Cristo. Y en el capítulo 3... en el versículo 14 en adelante dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que, y pasamos al verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y la altura. Y añade en el versículo 19: y de conocer el amor de Cristo que excede o sobrepasa todo conocimiento. Es muy claro, amados y amadas, que el apóstol Pablo está escribiendo aquí acerca de la iglesia gloriosa, o la iglesia que glorifica a Dios. Porque, por cierto, no todas las que se llaman iglesias cristianas
o las personas que son miembros de una iglesia cristiana glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque con su boca lo adoran, pero con sus hechos niegan ese amor. Con su boca lo alaban y le dicen que le aman. Oh, cuánto te amo, Señor. Pero con sus hechos, con una vida de rebeldía, de egoísmo, de práctica de pecado, o sea, niegan que realmente lo están amando. Pero aquí es claro, es claro. Este era un momento de la iglesia en que la iglesia de Éfeso, por cierto, estaba viviendo en su primer amor. Estaba viviendo en su primer amor. En realidad, de hecho, vemos aquí cómo el apóstol Pablo trata de centrar la atención de estos cristianos y también la nuestra en esa meta tan elevada que ellos debían tener y nosotros debemos tener. Y esta meta es para que cimentados y arraigados en amor, es decir, echando raíces profundas en el amor de Dios por ustedes y por mí, nos mantengamos firmes, nos mantengamos fuertes y seamos capaces de comprender, dice el apóstol Pablo, y conocer el amor de Dios, y para que seamos llenos de la plenitud de Cristo. Esta debería de ser nuestra meta. Permanecer firmes, estables. Segundo lugar, o sea, que Cristo more en nosotros y echando raíces profundas en el amor de Dios por nosotros los cristianos, nos mantengamos firmes y así, solo así seamos capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. Pero también para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y yo quiero decirle que nadie puede dudar que esta no solo debería de ser nuestra meta, sino nuestra meta prioritaria, por así decirlo, puesto que yo pregunto, ¿qué propósito más elevado existe o cuál prioridad es la más importante en nuestras vidas, si no es la de conocer a Dios de una manera experimental a través de una comunión íntima con Él, conocer cada día más de su amor por nosotros y de conocer esa anchura, esa longitud, esa altura y esa profundidad del amor de Cristo y ser llenos de toda la plenitud de Dios? Y por increíble que parezca a muchos, Pablo habla a la iglesia. Pablo está diciendo aquí que la iglesia debe de esforzarse al máximo por conocer cada día más de este amor en Cristo. Y lo repito, la iglesia debe de esforzarse al máximo. Debe tener como su meta prioritaria, ¿el qué? El conocer cada día más a Dios y del amor de Dios hacia ellos. Pero debemos recordar, amados hermanos y hermanas, que solamente si Cristo mora en nosotros, solamente si Cristo mora en ti, amado hermano, hermana, solamente por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo es que seremos capaces de conocer, no de manera intelectual o no como un conocimiento intelectual como muchos lo saben, sino o a través de un conocimiento experimental, como una experiencia personal. Amén. Y Pablo está tan seguro de esto que le pide a Dios en oración que los cristianos de Éfeso puedan ser capaces de ¿qué? De captar el significado, de comprender y conocer, es decir, de captar el significado de la anchura, la profundidad, la longitud y la altura del amor de Cristo,
Y es como si el apóstol Pablo nos invitara a mirar el universo, a mirar el cielo infinito sobre nosotros y a mirar el horizonte ilimitado que está frente a nosotros y a nuestro alrededor, y a la profundidad de la tierra y de los mares por debajo de nosotros, y dijera: ¿saben qué? El amor de Cristo es tan inmenso o más inmenso que todo esto. Y es que, como lo expresa un canto que según algunos fue escrito para expresar a los niños, o dar a conocer, o dar a entender a los niños la inmensidad del amor de Cristo o de Dios por ellos, y que también los adultos cantamos, cuya letra dice: el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. ¿Sí lo identifican? Tan alto que no puedo estar arriba de Él. Es tan bajo que no puedo estar no puedo estar abajo de Él. Es tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Amados y amadas, hermanos y hermanas en Cristo, el amor de Dios es tan grande por ustedes y por mí, que a donde vayamos y en las circunstancias que estemos, Dios siempre va a estar ahí. Y como Dios es amor, su amor siempre va a estar ahí. Y tú podrás acercarte a Él, y yo podré acercarme a Él con confianza, porque es nuestro Padre y porque nos ama. Por eso es importante no solo conocer de manera intelectual cómo es el amor de Dios y cuán grande es el amor de Dios y que Dios nos ama, sino experimentarlo cada día. Cada día. ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere que conozcamos cada día más de su amor, sino que Él va cada día a darnos muchísimas oportunidades, va a permitir muchísimas oportunidades. ¿Para qué? Para que experimentemos ese amor, lo cual es una tarea no solamente eterna, porque aún en el cielo seguiremos conociendo cada vez más de su amor en la medida que tengamos una mayor revelación de Él, sino que también es una tarea deleitosa. Es como que le digas a un niño: mira, la tarea tuya ahorita va a ser probar, ¿verdad?, estas dos galletas diferentes que está haciendo tu mamá, a ver cuál está más rica, a ver cuál le va a gustar más a la gente. Imagínate qué tarea más deleitosa. Así es para el cristiano. Ahora bien, quizás usted se pregunte: ¿por qué el cristiano necesita conocer del amor de Cristo? O sea, ¿por qué Pablo oraba que los cristianos conocieran del amor de Cristo? ¿Es que el cristiano no conoce el amor de Dios? ¿No conoce el amor de Cristo? Claro que sí. Es más, desde antes de convertirse a Dios, esta persona estaba experimentando, ya estaba conociendo, ya estaba entendiendo las demostraciones del amor de Dios, de Cristo, a través de darle vida, a través de darle razón, sentido común, a través de permitirle conocer las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Pero también, además de ser convencido o confrontado de sus pecados contra Dios y contra su prójimo por medio del Santo Espíritu de Dios, quien también estaba obrando en esa persona, no solo convenciéndole de pecado, sino guiándolo al arrepentimiento y a la fe. ¿En quién? En Jesucristo, para ser salvo. Y luego esta persona se convierte a Dios, experimenta ese maravilloso, inmediato y completo perdón de Dios en el momento en que se arrepiente y ejerce su fe en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Y posteriormente vemos cómo este amor de Dios, nos dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, es derramado en el cristiano desde el mismo momento de su conversión. Claro que el cristiano conoce el amor de Dios y lo experimentaba desde antes de convertirse. ¿Qué está diciendo Pablo cuando en su oración
Él pide a Dios que los cristianos de Éfeso y también todos nosotros como creyentes podamos conocer el amor de Cristo. Y para entender esta petición de Pablo, yo creo que es necesario entender o que entendamos ese verbo en griego, comprender, que se utiliza en el versículo 18. Y esa palabra o ese verbo comprender en el original implica la idea de asimilar algo. Es decir, te llega un conocimiento intelectual y tú te detienes a meditar en ello, en ese conocimiento, y te detienes a aplicarlo a tu vida en las diferentes circunstancias que has estado viviendo y aún a las circunstancias actuales. Y no solo es asimilar algo, es tú sabes eso y te apropias de ello. Lo haces ¿qué? Lo haces tuyo. O sea, aquí la palabra comprender es entender realmente algo y aplicarlo a nosotros. Aplicarlo a nosotros o apropiarnos de ello. Es decir, creer que este amor es para nosotros. Es para nosotros. Dios desea que cada cristiano verdadero, que cada hijo e hija de Dios, no solo pueda decir, sí, yo sé que Dios ama al mundo, yo sé que Dios ama a la humanidad porque Dios es amor, pero que también pueda decir con gozo, con júbilo, Dios me ama a mí. O sea, Dios me ama a mí. Dios me ama a mí porque soy su hijo. Dios me ama a mí porque soy su hija. Y bueno, sabemos esto porque el apóstol Pablo, claro que conocía del amor de Dios por toda la humanidad, pero el apóstol Pablo, además de saber que Dios es amor y que Dios ama a la humanidad, se había apropiado de ese amor. Él escribió allá a los cristianos de la ciudad de Galacia en Gálatas 2:20, el cual me amó. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído que al apóstol Juan se le conoce como el discípulo amado. Él escribió ahí el discípulo aquel a quien Jesús amaba. Yo quiero preguntarte, ¿amaba más Jesús a Juan que a Pedro? ¿Amaba más Jesús a Juan que a su hermano Jacobo? La verdad, yo creo que todos los amaba por igual. Claro, él tenía un círculo de íntimos que eran Jacobo, Juan su hermano y Pedro. Pero yo creo que los amaba a todos por igual. Él no hace excepción de personas. Es decir, Dios no tiene favoritos. La cuestión es que Juan se había apropiado de ese amor de Cristo de tal manera que él se sentía el más amado por todos. Amados hermanos y hermanas, Dios no tiene consentidos, pero cuántas veces al experimentar el amor de Cristo nos hemos sentido, como si fuéramos los consentidos de Dios. Cuando ves ahí en tu vida algo que Dios hace sobrenatural, que te deja con los ojos abiertos y dices, wow, Dios hizo esto. Cuando en ese momento estás consciente que no fue obra humana, sino fue una obra sobrenatural de Dios, a través de cómo obtuviste eso que necesitabas, no para vanagloria, y dices, wow, esto solo Dios lo pudo hacer. Y lo pudo hacer porque me ama. Y aunque Dios no tenga consentidos, ¿cómo te sientes? Te sientes el consentido de Dios, la consentida de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento te estás apropiando de una verdad. La estás aplicando a tu vida y te estás apropiando de una verdad. Dios me ama. Dios me ama. ¿Por qué? Porque lo veo cada día, lo veo a cada momento. Amén. La segunda palabra clave aquí
que quiero que veamos para entender por qué Pablo ora así por los cristianos de Éfeso, es el verbo conocer. Ya vimos el verbo comprender, ahora el verbo conocer. El verbo conocer en el verso 19 es una palabra distinta, ya que implica un conocimiento experimental. Lo anterior era comprenderlo y apropiarse de ello, aplicármelo a mi vida. Ahora, esto es un conocimiento experimental. Y es que cuando Pablo habla de conocer el amor de Cristo, no se refiere a ese conocimiento intelectual que muchos tienen, y por eso estas personas dicen: yo sé que Dios me ama, yo sé que Jesús me ama. Sino que de lo que Pablo está hablando es de esa firme convicción, de esa seguridad de que Dios o Cristo te ama a ti, por ese conocimiento experimental, o por experimentar, como decíamos, cada día en diferentes circunstancias muchas formas en que Dios manifiesta su amor. Y no solamente por saber que Él oye tus oraciones, porque las contesta a su tiempo y como Él considera que es lo mejor, sino porque cuando estás ahí en ese tiempo de devocional espiritual, leyendo y meditando su palabra, conociendo del carácter de Dios, de Cristo, de sus atributos, de sus obras, tú dices: wow, te enamoras de Él. Te enamoras de Él. ¿Sí me entienden? Te enamoras más y más de Él. Es que yo me imagino al autor de ese canto que dice: me enamoro de Él cada día más y más. Me enamoro de Él cada día más y más. Es tan dulce para mí. Yo lo amo a Él. Oh, qué gran amor, dicen que. Oh, qué gran amor entre Jesús y yo. Es un amor que me lleva a enamorarme de Él cada día más y más. Yo me imagino que el autor de la letra de este canto, seguramente en uno de esos momentos de intimidad, de comunión personal con Dios, con Cristo, en el Espíritu Santo, esa persona estaba experimentando, Dios le estaba revelando más y más y más de su amor. No sé si le trajo a la mente una obra sobrenatural que hizo por amor a Él o un ser querido. No sé si leyó algún versículo que hablaba del amor de Cristo. Pero la cuestión es que este hombre llega a la conclusión, o esta mujer, porque no sé quién lo hizo, si un hombre o una mujer, dice: me enamoro de Él. O sea, estas son las cosas que en la comunión íntima hacen que yo me enamore de Él. Cuando leo la Biblia, cuando hablo con Él, cuando Él me trae a la mente todo lo que Él ha hecho por mí en su gran amor. Y muchas veces lo hizo sin yo estar convertido, sin merecerlo. Estas son las cosas que hacen que yo me enamore más de Él. Y dice: me enamoro de Él cada día más y más. O sea, cuando conocemos más del amor de Cristo, cuando experimentamos más el amor de Cristo, ¿cuál es el fruto? Que nos enamoramos también nosotros más de Él. Y le amamos más, y amamos más a nuestro prójimo, en especial en cuanto a honra, dice el apóstol Pablo, prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir, amando más a los hermanos en Cristo, a la familia de la fe. Y, amados, ¿qué puedo decirles al respecto? Si cada uno de ustedes estoy seguro, ha experimentado el amor de Dios en su vida. Recientemente platicaba con un hermano en Cristo que me decía: ¿sabe que Dios me ama? No solo me perdonó siendo quien era, sino que el otro día necesitaba X cantidad de dinero. Y la verdad no lo tenía, y me urgía tener esa cantidad de dinero. Claro, no para vanagloria de la vida, ni para gastarlo o malgastarlo más bien, sino porque realmente había una necesidad lícita que había que cubrir. Y él fue al banco.
Él no tenía ese dinero, sabía que ese día tenía que pagar esa cantidad. Él no tenía ese dinero, no había forma de conseguirlo humanamente. Y fue al banco y le dijo a la persona del banco: oiga, yo soy cliente de ustedes, yo tengo esta necesidad, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué puede hacer el banco por mí? Y ella pues revisó su caso y le dijo: no, el banco no puede hacer nada por usted. Oiga, señorita, pero es que necesito este dinero. No, me dice, pues el banco no puede hacer nada por usted. Y le dice: pero espéreme, aquí revisando su historial veo que usted tiene un dinero. ¿Cómo? Sí, le dice, aquí tiene un dinero. ¿Dinero de qué? Le dice. O sea, esta persona desconocía que tenía ese dinero. Le dice: son unos dineros de unos puntos acumulados que usted no ha cobrado. Es el dinero de unos puntos acumulados que usted no ha cobrado. ¿Y a cuánto asciende eso? A tal cantidad en dólares. ¿Y saben a cuánto ascendía eso en dólares? Pasándolo a moneda nacional, 1000 y pico más de lempiras de lo que él necesitaba. ¡Wow! ¿Sabes cómo salió esta persona de ese banco? Solamente pensando una cosa: Dios me ama. Dios me ama. Y me ama a tal grado que Él puede hacer las cosas en su infinito amor más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Nuestra familia es un ejemplo de ello. Miren, nosotros hemos visto el amor de Dios de 1000 formas desde que mi esposa y yo nos convertimos, desde que mi familia se convirtió, pero en especial hace unos meses, cuando a mi esposa le fue diagnosticado un tumor cerebral gigante de 6 puntos y tantos por 6 centímetros que abarcaba toda la zona frontal de predominio izquierdo. Para los que son médicos, le producía hidrocefalia, le producía hipertensión o aumento de la presión del cerebro, y tenía un edema impresionante en toda la cabeza. El tumor atrapaba las arterias cerebral anterior y media, estaba comprimiendo los nervios de los ojos, los nervios ópticos y la hipófisis. O sea, el neurocirujano y el neurólogo decían: oiga, señora, ¿cómo es que usted no ha convulsionado? ¿Cómo es que usted no le ha dado un dolor de cabeza increíble? ¿Cómo es que usted no ha vomitado una y otra vez? De modo que hubiese que internarla y hacerle un estudio de la cabeza. Todo comenzó con un pequeño temblor en la mano izquierda y terminó en un tumor, en un meningioma gigante que la llevó a una situación grave, a una cirugía de 6 horas, a estar conectada a un ventilador mecánico 36 horas y muchas cosas más. Es más, iba a estar 10 días internada en el hospital, solo estuvo 5. Y cuando salió del hospital era increíble, excepto que porque le habían cortado su pelito, le habían rapado su cabeza y tenía morada la cara e inflamada. Si no, no hubieras creído que ella había sido sometida a una cirugía de tanto tiempo. Cuando el administrador del hospital habló con el doctor para preguntarle: oiga, usted dijo que esta persona iba a estar 5 días en terapia y 5 días ahí en la sala y bueno, o sea, solo estuvo, en lugar de 10 días, solo estuvo 5. ¿Qué pasó? O sea, ¿a qué se debe todo esto? El neurocirujano le dijo: no sé cómo explicárselo, pero cuando yo abrí ese cerebro y empecé a tratar de extirpar o extraer el tumor, era como si alguien fuese adelante de mí, desprendiendo el tumor del cerebro. Era como si alguien fuese adelante de mí desprendiendo el tumor del cerebro, de modo que todo lo que yo estaba haciendo era tomar aquel tumor y sacarlo. Es como si yo fuese el asistente de alguien. ¿Sabes cómo se llama eso? La obra sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Por amor. ¿Por amor a quién? A mi esposa, pero también por amor a toda mi familia y por amor a todos aquellos que a través de este testimonio serían bendecidos, aumentando su fe en un Dios todopoderoso, pero en un Dios de amor. Amén. Ahora bien, y ahora quiero contestar a la pregunta: ¿por qué todo cristiano debe conocer cada día más y más del amor de Cristo? Hay varias razones, hay muchas razones. Sin embargo, yo quisiera centrarme en algunas de ellas. Y la primera razón es porque conocer cada vez más del amor de
de Cristo, a través de esa relación personal estrecha, de esa comunión íntima y a través de las obras que Dios lleva a cabo en la vida de todo cristiano y no solo en la vida de todo cristiano. Muchas veces Dios nos lleva a conocer su amor, experimentar su amor cuando Dios hace eso que hemos estado pidiendo, esa obra maravillosa, milagrosa en nuestros seres queridos. Y muchas veces aquí hay cristianos y hay cristianos viendo este video que darán testimonio de que muchas veces sus seres queridos, que aún ni siquiera son convertidos a Dios, han sido beneficiados por esa obra de amor de Dios, esa obra sobrenatural. Es la experiencia más maravillosa. Es la experiencia más maravillosa que un cristiano puede vivir. Oiga, el experimentar el amor de Dios en la vida de ese cristiano o cristiana y aún en la vida de sus seres queridos, es la experiencia más maravillosa que un cristiano puede vivir. Es la experiencia más gratificante. Es una experiencia que te llena de gozo. Es una experiencia que te llena de amor y gratitud por Dios. Y como les decía, todo esto hace que sea una experiencia maravillosa. Quizás la más maravillosa después de haber sido salvado por Dios y hecho un hijo o una hija de Él. Una segunda razón es porque, como alguien escribió, los creyentes están firmemente arraigados y cimentados en amor, el amor de Dios. Y eso, óigalo bien, les da estabilidad espiritual. Entre más un creyente está firmemente arraigado o cimentado en el amor de Cristo, esto le va a dar estabilidad espiritual. O sea, no es la persona que hoy va a estar pecando y mañana se reconcilia y luego pasado mañana peca y después se reconcilia una semana después. No es como el hermanito Pedro y el hermanito Pedro, pues fíjate, el hermanito Pedro está caído. Fíjate, el hermanito Pedro pues no ha perseverado. ¿Cómo que no ha perseverado? Sí, fíjese que anda tropezado. No, el hermanito Pedro no es hermanito para comenzar. Y no estoy diciendo que un cristiano no pueda pecar. Claro está, si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, allá en su primera epístola, si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre. Dice, si alguno hubiere pecado, el cristiano puede pecar. Tristemente sí puede, aún con todos los medios de gracia que Dios le provee. Tristemente puede pecar. Pero claro, no se queda en el pecado, no vive una vida de práctica de pecado. Entonces, es interesante ver que entre más estamos conscientes del amor de Dios por nosotros, esto nos va a llevar a permanecer en Él, a permanecer en Cristo, a ser llenos del Espíritu Santo. Y esto a su vez nos lleva a vivir una vida espiritual estable. Aquí Pablo está usando, cuando habla de firmemente arraigados en el amor de Cristo, por nosotros los cristianos, está usando la figura de un árbol cuyas raíces pequeñas que crecen ahí cerca de la superficie son las que tienen la función de proveerle a este árbol agua y alimento. Sin embargo, esa raíz grande, esa raíz que desciende cada vez más profundamente, esa raíz que desciende de manera vertical cada vez más profundamente, tiene como función ya no la de la nutrición, sino sostenerlo firmemente. Pero también el apóstol Pablo aquí toma prestada la figura, ¿verdad?, de la ingeniería, cuando habla de cimentados en el amor de Cristo, porque está hablando para insistir en la importancia de conocer más y más del amor de Dios. Está hablando de cómo un edificio debe de tener cimientos fuertes. ¿Para qué? Para no caerse. Y así el cristiano es igual. Para no caer ante ¿qué? Ante la tentación. La tentación no es pecado, lo he dicho muchas veces. El pecado es caer en la tentación. Pero también para no caer, sino salir victorioso ¿de qué? De las pruebas. Como alguien escribió, el amor es el terreno en que nuestra vida
ha de tener sus raíces. El amor de Dios por nosotros, ese conocimiento intelectual, pero también ese conocimiento experimental, es el terreno en el que nuestras vidas han de tener sus raíces y es la roca sobre la cual nuestra fe tiene que o debe de reposar en todo momento. Otra razón por la cual todos los cristianos, incluido yo, debe de conocer el amor de Dios cada día más es porque es vital para perseverar hasta el fin. Y esta razón se relaciona con la razón anterior, en la manera que permanecemos estables espiritualmente, firmes en Cristo, aferrados de Cristo, unidos como el pámpano a la vid, entendiendo que separados de Cristo nada podemos hacer. Vamos a perseverar hasta el fin. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios por nosotros y el sabernos amados por Dios, junto con la capacitación del Espíritu Santo, van a hacer que vivamos una vida en santidad, que venzamos al yo, que quiere volver a tomar el gobierno de nuestras vidas, y también para que seamos libres del amor por el deleite temporal del pecado y el mundo y las cosas del mundo, y de caer en tentación. Una quinta razón por la cual los cristianos deben de conocer el amor de Cristo cada día más y más es porque el amor de Dios por nosotros, o ese conocimiento del amor de Dios por nosotros, es la fuente de nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Y es lo que no solo nos lleva a crecer espiritualmente, no solo nos lleva a ser más maduros espiritualmente, no solo nos lleva a ser cada vez más como Cristo, sino que también nos lleva a ¿qué? A estimularnos al amor y a las buenas obras. Amados y amadas, pero también podemos ver cómo el amor de Cristo nos constriñe y nos impulsa a vivir ya no para nosotros mismos, sino para Jesús. O a los cristianos de la ciudad de Corinto, Pablo escribió al respecto allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, obviamente, los que viven por Cristo, por lo que Cristo hizo al salvarles, los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel o para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense bien a todo lo que nos lleva, no solo saber que Dios nos ama, que somos amados por Dios, sino también a experimentar un mayor conocimiento de ese amor. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿A qué nos constriñe? A ya no vivir para nosotros mismos, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cuando el apóstol Pablo afirma aquí en 2 de Corintios capítulo 5 verso 14 y 15 que el amor de Cristo le constriñe o nos debe de constreñir a los cristianos, lo que está diciendo es que la seguridad de que Cristo le ama, y porque lo ama se entregó por él para morir en la cruz. Eso es lo que a él le apremia, le constriñe, o bien pone gran urgencia dentro de su corazón. ¿Para qué? Para hacer algo que sabe que debe de hacer por Dios o que Dios le está pidiendo en ese momento. Es más, el amor de Cristo por él produce en Pablo y debe producir en cada cristiano esa urgente necesidad, ese apasionado deseo de hacer lo que le agrada a Dios, lo que Dios manda que haga por amor a Dios primeramente y por amor al prójimo. Así que, amados, podemos resumir todo lo dicho hasta ahora diciendo que la experiencia del conocimiento de Dios hará que tengamos esa pasión renovada por Dios y un enamoramiento continuo de Jesús. Óigalo bien.
La experiencia del conocimiento del amor de Dios hará que tengamos esa pasión renovada por Dios y un enamoramiento continuo de Jesús. Entonces decía que podemos resumir, para finalizar, todo lo dicho hasta ahora en que la experiencia del conocimiento del amor de Dios, o bien, dicho de otra manera, experimentar cada día en nuestras vidas y aún en la de nuestros seres queridos o personas que nos rodean, a quienes tenemos un afecto fraternal, el amor de Dios hacia nosotros hará que tengamos, óigalo bien, una pasión renovada. ¿Qué es una pasión renovada por Dios? Es una mayor consagración, es una mayor entrega, es un mayor amor, es una mayor fe, es una mayor disposición a morir a nosotros mismos, a menguar a nosotros mismos para que Jesús crezca. Pero también es un enamoramiento continuo de Jesús. Como decíamos acerca de la letra de aquel canto, me enamoro de Él cada día más y más. Y es que, amados y amadas, es admirable cada vez que profundizamos en su amor, cómo su amor nos sorprende y cómo obtenemos de ese conocimiento experimental cada vez mayor de Cristo una fuente inagotable de su gracia. Es más, nos permite con mayor confianza venir ante el trono de Dios nuestro Padre. ¿No es cierto que entre más amado te sientas por alguien, o entre más creas que una persona te ama, no solo le amas más, sino que puedes venir con confianza ante Él y presentarle cualquier petición? En el caso de Dios, siempre que sea conforme a su voluntad, para recibir respuesta. Amados y amadas, cuán grande es su amor, que como ya dijimos, no solo lo experimentamos desde antes de ser salvos, de ser perdonados por Él, sino que Él nos salva, nos hace sus hijos, sus hijas, nos llena de su Santo Espíritu y va a preparar morada para nosotros allá en el cielo. Y no solo nos da una vida abundante en esta tierra, sino que nos da una vida ¿qué? Una vida eterna. Una vida que continúa después de la muerte. Es más, quizás una vida mucho mejor en calidad. Una vida plena con Cristo. Solo estar en la presencia de Cristo, el poder contemplarle. Como dice aquel viejo himno, cara a cara espero verle. Imagínense, amados. Y todo esto, amados, ¿saben por qué? Y todo esto, amados, ¿saben por qué? Porque Él nos amó primero. No porque le amáramos. No porque le amáramos. Seamos honestos, no le amábamos. Antes de convertirnos a Él, antes de entregarle nuestra vida para que la lavara y la limpiara con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario y a través de su resurrección para nuestra justificación, no le amábamos, nos amábamos a nosotros mismos. No nos importaba lo que Dios dijese o quisiese que hiciéramos. No nos importaban sus leyes, no nos importaban sus mandamientos, no nos importaba su voluntad, y menos hacerlas. Era nada más hacer nuestra voluntad. Y a pesar de eso, a pesar de que éramos rebeldes, a pesar de que éramos sus enemigos, ¿qué hizo Dios? Con el gran amor con que nos amó, nos salvó. ¿Cómo no nos va a amar ahora que somos sus hijos y sus hijas? Piensa, amado hermano, piensa, amada hermana. Yo no sé por qué circunstancia que estarás atravesando en este momento. Piensa, amado hermano y hermana, en esta verdad, en esta realidad. Yo no sé qué circunstancia estás atravesando en este momento, pero yo sí te quiero decir algo. Cuando yo estaba en ese momento en el cual mi esposa estaba siendo intervenida en el quirófano, con la posibilidad expresada tanto por el neurólogo como por el neurocirujano, que ella podía morir en ese quirófano, ¿sabes qué me mantuvo fuerte? ¿Sabes qué me mantuvo fuerte, amado hermano y hermana, queridas personas que están aquí, que están viendo este video? Me mantuvo fuerte
para poder darle fortaleza a mis hijas y a la familia? Dios me mantuvo fuerte. Fui fortalecido con el poder de su fuerza. ¿A través de qué? A través de entender en ese momento no solo que Dios es poderoso, no solo que Dios es un Dios de misericordia, sino que Dios amaba a esa persona que estaba en quirófano, y pasara lo que pasara, iba a ser fruto del amor de Dios con ella y conmigo, fruto del amor de Dios conmigo, porque como nunca estaba consciente no solo de que Dios amaba a mi esposa, sino que también me amaba a mí, el gran amor de Dios por mis hijas y mi hijo, que necesita mucho a su madre y que aman a Dios. Dios ha prometido estar ahí en Cristo Jesús. He aquí, no os dejaré huérfanos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y ese Cristo te ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. No solo no estás solo, hay alguien a tu alrededor, hay alguien que está contigo, que te ama como nadie te ha amado. Y que los que aman a Dios y son amados por Dios, obviamente, todo lo que sucede obra para qué? Obra para bien. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Dios, por ser un Dios de amor. Gracias, Dios, por amarnos aun cuando no te amábamos. Gracias, Dios, por amarnos y tenernos paciencia y ser misericordioso con nosotros, aún con nuestros seres queridos cuando no te amábamos. ¿Cuánto más no darte gracias, oh Dios? Ahora que somos tus hijos, no solo por ese amor con que nos amaste antes de convertirnos a ti, sino desde el mismo momento en que venimos a ser tus hijos y tus hijas. Un amor inagotable. Un amor infinito. Un amor que tú quieres que conozcamos cada día más. Un amor que tú quieres que conozcamos cada día más. Y es por eso que tú manifiestas tu amor en las diferentes circunstancias de la vida diaria, para que, conociendo más de tu amor, nos enamoremos más de ti, te amemos más a ti y amemos más a nuestro prójimo y vivamos para ti. Y vivamos para ti. Padre, yo te doy gracias y te ruego que esto sea una realidad en la vida de todo creyente, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.